Bien chicos, continuando con la clase, vamos a hablar acerca de la membrana celular, bien, también llamada plasmalema. Pues la membrana celular es una estructura que se encuentra en la parte externa de las células. La membrana celular está delimitando el medio interno del medio externo. La membrana celular también permite el ingreso y salida de moléculas. También la membrana celular permite que se puedan reconocer células propias del cuerpo con otras que no lo son. Entonces la membrana celular cumple una serie de funciones importantísimas para las células, ¿ya? Algunas características más: la membrana es selectiva, porque ella permite ver quién ingresa y quién no ingresa al interior de la célula. Es semipermeable, porque principalmente la mayor parte de moléculas que ingresan son de naturaleza acuática, o mejor dicho, ingresan junto con el agua. Pero vamos a ver en las siguientes diapositivas que no todas son así. Separa medio interno y medio externo, ya lo explicamos. Permite reconocimiento celular, lo propio y lo no propio. Transporta moléculas. Es lipoproteica porque está formada por lípidos y proteínas, y es asimétrica porque cuando veamos pues justamente la imagen de cómo está formada, vamos a ver que no guarda una relación idéntica. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿no? La membrana celular o plasmalema tiene un modelo, digamos que es el modelo del mosaico fluido. Un modelo es una, digamos, representación gráfica de una estructura. Para este caso, el modelo es del mosaico fluido, que fue, digamos, diseñado por estos dos científicos, Singer y Nicholson, en el año de 1972. Ellos plantean que la membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos, una doble capa de fosfolípidos, aquí lo vemos, capa superior, capa inferior, proteínas, miren las proteínas de la membrana, proteínas, colesterol, que es otro lípido, glucoproteínas y glucolípidos. O sea, básicamente, según Singer y Nicholson, la membrana tiene naturaleza proteica y naturaleza lipídica. Entonces, los fosfolípidos de la membrana, la doble capa, no están quietecitos, están que se mueven, que intercambian de posición. A ese movimiento de los fosfolípidos se les llama flip-flop. Y como los fosfolípidos están que se mueven constantemente, se dice que la membrana es fluida. Entonces, quien le brinda fluidez a la membrana son los fosfolípidos. Pregunta de examen de admisión. Adicionalmente, las proteínas que ve por acá pueden ser proteínas integrales. Por ejemplo, esta es una proteína integral. ¿Por qué se llama integral? Porque atraviesa las dos capas de fosfolípidos. O pueden ser periféricas. ¿Por qué periféricas? Porque se encuentran en una sola capa. Entonces, las proteínas integrales pueden actuar como canales para el paso de moléculas. Una molécula puede ingresar a la célula atravesando esta proteína de membrana, proteína integral. En cambio, las proteínas periféricas pueden actuar como receptores de hormonas, receptores de fármacos, receptores de incluso de virus. Entonces, recuerde eso. ¿Por qué se llama proteína integral? Porque se encuentra atravesando las dos capas. ¿Por qué se llama proteína periférica? Porque se encuentra en una sola de las dos capas. Además de estos fosfolípidos que le dan fluidez a la membrana, encontramos otros lípidos que son los esteroides. Y estos esteroides lo que hacen es estabilizar la membrana, le brindan cierta estabilidad. Profe, ¿estos esteroides quiénes son? Es el colesterol en la célula animal y ergosterol en la célula vegetal y también en los hongos. ¿Se acuerda cuando vimos la imagen de la célula procariota y decíamos que la membrana no tiene esteroides, no tiene colesterol? Esa es la diferencia.
La membrana procariota es igualita, solo que no tiene estos esteroides que la logran estabilizar. Entonces, estas características estructurales hay que recordarlas porque han sido preguntas de admisión. El modelo del mosaico fluido planteado por Singer y Nicholson. Doble capa de fosfolípidos que le dan fluidez, colesterol que le da estabilidad, proteínas que le permiten transportar sustancias y usar como receptores. Importantísimo eso entonces. No olvidarse estos detalles de la estructura de la membrana. Ahora, si vemos en detalle, mire, aquí tenemos la doble capa nuevamente de fosfolípidos. Aquí está una proteína integral, pero vemos que tienen como unas pequeñas antenitas, ¿lo ven? Estas pequeñas antenitas se denomina glucocálix o glicocálix y lo que permite es el reconocimiento entre las células, permite la unión entre las células para formar tejidos. Recuerden que un tejido es un conjunto de células que están unidas. ¿Cómo se unen? Gracias al glucocálix. ¿Estamos? ¿Cómo permiten el reconocimiento? O sea, permiten que nuestras células propias se reconozcan entre sí. Específicamente nuestros glóbulos blancos, nuestras defensas, pueden reconocer a una célula como propia porque le observan el glucocálix. Entonces le ven el glucocálix, ven que pertenece al cuerpo, no le hacen nada. Pero si encuentran en una célula un glucocálix distinto, lo van a reconocer como algo raro, lo van a reconocer como algo desconocido y van a intentar destruirlo. Entonces, importante por eso en la respuesta inmune. En el trasplante de tejidos, claro, ¿no? Imagínense, una persona se quema la pierna y los médicos le pueden hacer un autoimplante. Le quitan piel de la espalda y se la ponen en la pierna que ha sido dañada. Profe, ¿habrá rechazo? No. ¿Por qué? Porque como pertenecen al mismo individuo, digamos, es el mismo glucocálix, entonces pues hay reconocimiento. Pues no se olvide la importancia del glucocálix. En primer lugar, forma la envoltura celular en células animales. Permite reconocimiento y la unión celular para formar tejidos. Y además también es importante en el trasplante de los tejidos y en la respuesta inmune. Ahí lo tenemos, chicos, con respecto al glucocálix. Sigamos. La función de transporte rápidamente. Esto es importantísimo porque ha sido pregunta examen. Entonces mira, aquí tenemos esto que está acá, donde está el láser, es la membrana. Y vemos que hay moléculas que pueden ingresar o salir. Entonces hay dos tipos de transporte de forma básica. Transporte pasivo y transporte activo. Profe, pasivo, ¿qué significa? Que se encuentra que las moléculas se mueven a favor de la gradiente de concentración. Profe, ¿qué será gradiente? Mire por aquí. Vemos acá, por ejemplo, en esta región, muchas células, muchas moléculas, y acá poquitas. Entonces, gradiente es sinónimo de diferencia. Acá hay mucho, acá hay poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el transporte pasivo a favor de la gradiente, las moléculas se mueven de más concentración a menos concentración. Eso es transporte pasivo. Y como se mueven de más a menos, no hay gasto de energía, no hay gasto de ATP. Entonces, ¿por qué se llama transporte pasivo? Porque se da a favor de la gradiente de concentración, de más concentración a menos concentración. Y también se da porque no hay gasto energético, no hay gasto de ATP. Ejemplo, tenemos a la difusión simple. ¿De cuándo hablamos de difusión simple? Cuando lo que ingresa o sale son gases respiratorios, como el oxígeno o el dióxido de carbono, o moléculas liposolubles, solubles en grasa. Ojo, difusión simple es transporte pasivo, principalmente los gases respiratorios. Después tenemos otra que es difusión por canales. Ejemplo, sodio, potasio, cloro, se llama diálisis también. ¿Por qué canales? Porque hay un canal iónico, una proteína que permite el paso. Pero sigue siendo pasivo porque no hay gasto de energía y es a favor de la gradiente, de más a menos concentración. Y tenemos la difusión facilitada, en donde hay una proteína en la membrana, una proteína transportadora que permite este proceso, este transporte. Ejemplo, la glucosa, los aminoácidos atraviesan la membrana por difusión facilitada. Y el agua también es un tipo de transporte pasivo, se le llama ósmosis.
La ósmosis es el paso del agua a través de la membrana. Entonces aquí tenemos, chicos y chicas, los principales tipos de transporte pasivo. No se olvide, por última vez le digo, ¿por qué es pasivo? Porque es a favor de la gradiente de concentración. De más concentración a menos concentración. Y porque no hay gasto energético, no hay gasto de ATP. Entonces, si hay un transporte pasivo, también habrá un transporte activo. ¿Y qué será? Todo lo contrario. O sea, en el transporte activo, ¿qué ocurre? Se da en contra de la gradiente de concentración. En contra. O sea, va de menos a más concentración. Y si es activo, sí hay gasto de energía. Ejemplo, puede ser un transporte por bombas. Y la famosa bomba de sodio y potasio. La bomba de calcio también, en contra de la gradiente con gasto de ATP. O puede ser también transporte en masa, cuando las moléculas que van a ingresar o salir son muy grandes, son de alto peso molecular. Y tenemos a la endocitosis, cuando algo va a ingresar, o exocitosis, cuando algo va a salir. Entonces no se olvide, ¿eh? Transporte activo es en contra de la gradiente de concentración y con gasto de energía, con gasto de ATP. Puede ser por bombas, bomba de sodio y potasio, o puede ser en masa, endocitosis cuando entra algo muy grande, o exocitosis cuando sale algo muy grande. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre el transporte pasivo y transporte activo. Hay mucho más que decir, pero lo básico que hay que conocer a estas alturas es lo que acabamos de mencionar. Muy bien, ahora hablemos del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es el medio interno de la célula. El medio interno de la célula. Tiene forma coloidal, es un coloide, citoplasma. Y el citoplasma está formado por el coloide celular y por el citoesqueleto. Coloide celular y citoesqueleto. Para que tenga una idea que es un coloide, es como la clara del huevo cuando está cruda. Entonces vamos a ver que hay agua. Y vamos a ver también que hay algunas moléculas más, hay proteínas, igualito. Y el citoesqueleto, ¿qué será, no? Cito es célula, es el esqueleto de la célula. ¿Y qué hace el esqueleto, chicos? Si usted ve su cuerpo, el esqueleto le da forma a usted, ¿sí o no? Ajá. El esqueleto le permite moverse también. En la célula igualito, el citoesqueleto le va a dar forma a la célula y le va a permitir desplazarse o moverse. El detalle está que el citoesqueleto, escuche bien, así puede la punta, solo se encuentra en células animales. La célula vegetal no tiene citoesqueleto, por si acaso. Ya, profe. Chicos, veamos un poquito del coloide. Aquí está, ¿no? Imagínense que hemos sacado una gotita del citoplasma y lo vemos en un microscopio. Y vamos a ver que esto es el coloide. Como le decía, el coloide es como la clara del huevo crudo. Tiene dos fases. Una fase líquida llamada fase dispersante, formada por agua, y una fase pues formada por lípidos y proteínas, por grasas y proteínas, llamadas micelas, a la cual se llama fase dispersa. Entonces el coloide celular tiene dos fases, fase dispersante, que es el agua, y la fase dispersa, que son las proteínas y lípidos que se encuentran en el agua. Ahora, esto puede cambiar, en las células va cambiando. Por ejemplo, podemos encontrar un semiestado líquido llamado citosol y un semiestado sólido llamado citogel. Y la célula va cambiando de semilíquido a semisólido, va cambiando, va cambiando, va cambiando. A esta propiedad de cambiar de citosol a citogel y viceversa se le va a denominar tixotropía. ¿Qué cosa es la tixotropía? La capacidad de cambiar de citosol a citogel y viceversa. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión. Muy bien, ahora hablemos del citoesqueleto, pero eso ya lo veremos en el siguiente video. Nos vemos entonces en el siguiente video.